Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Este episodio número 164 será un tanto especial. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los compañeros que me han cubierto durante estos primeros días de mi baja paternal y a los que me cubrirán durante los próximos días, que ya tengo algún que otro episodio en la recámara listo para vosotros. Gracias a ellos hemos descubierto podcast recomendados, noticias y herramientas relacionadas con el podcasting, y las seguiremos descubriendo en los siguientes capítulos. Quería aprovechar el primer episodio de la semana para dar las gracias, y qué mejor forma de hacerlo que recomendando los podcasts de las personas que se han pasado por aquí estos días. Así que, mientras la comunidad de este podcast me siga apoyando, yo seguiré apoyando a dicha comunidad con mi pequeño granito de arena. Vamos a repasar a las últimas personas que se han pasado al otro lado del micrófono y ver en qué otros programas podemos escucharlas. El pasado lunes fue Josh Lucas quien nos hizo una doble recomendación con una lista de la órbita de Endor centrada en Star Wars y una pequeña joya oculta en una serie de Netflix sobre Barbie. Sí, la famosa muñeca. A Josh le podréis escuchar en sus podcasts Capítulo 4, un programa sobre series que comienza cada reseña por el cuarto episodio de cada serie, y Otra Prueba Mix, un cajón desastre que Josh utiliza más a título personal. El martes fue el turno de Sune, quien nos habló de la web Podcast City, de Alex Martínez y Joan Boluda. Como queda reflejado en cada entrega de este podcast, al otro lado del micrófono pertenece a la red Nación Podcast, que es la casa donde Sune aloja todos sus programas. Como ponerme a hablar de todos los podcasts de Sune me llevaría mucho tiempo, aprovecharé para hablaros de Quiero Ser Podcaster, un aula virtual donde no solamente aprenderemos a crear nuestro propio podcast, sino a mejorarlo y hacerlo crecer con este servicio de membresía. De todas maneras, ya os hablaré de este servicio detenidamente en las próximas semanas. O lo mismo le invito y hacemos un episodio largo. El miércoles cruzamos la mitad de la semana con Roberto, @tescaso en Twitter, y La Gaceta de Bloomfield, una iniciativa creada por Óscar Recio para promover su labor como profesor y sobre todo como rolero con una radioficción ambientada en Cthulhu, o Cthulhu, o Cthulhu, bueno, ya me entendéis. A Roberto podéis escucharle en Disperso, su canal de Anchor más personal, y en Órbita Friki junto a Igor en un podcast mucho más friki, como su propio nombre indica. El capítulo más corto de la semana fue el del jueves, que nos llegó de la mano de Anaís del podcast Seven Podcast, un programa sobre cine y series que está buscando redactores y podcasters con los que ampliar sus filas. Este fue precisamente el tema que escogió para su capítulo y, ojo, que algo me dice que no será la última vez que escuchemos a Anaís al otro lado del micrófono. Y de una invitada pasamos a otra, ya que fue Carmenia quien cerró la semana de episodios con una reseña del capítulo ganador del Pulitzer, ni más ni menos. Fue This American Life con el episodio The Outcrowd, quien se llevó el galardón en la primera edición de la categoría de periodismo sonoro. Si os quedasteis con más ganas de Carmen, podéis colaros en su casa y escuchar cómo entrevista a otros podcasters en su último lanzamiento, Carmenia en Casa, que por cierto hice una recomendación de este podcast hará cosa de un mes o algo así. Visitad mi blog para más información. Por cierto, hablando de mi blog, este lunes tampoco hay post asociado a este episodio en jorgemarinieto.com. Me vais a perdonar, pero ya sabéis que tengo bastante lío en casa como para ponerme a escribir estos posts. Pero lo que sí que hay es un carrusel de enlaces donde A, podréis encontrar los enlaces a todos los podcasts que os he recomendado hoy, y B, donde vosotros también podréis poner vuestras propias recomendaciones de podcast. Encontraréis dicho carrusel en los enlaces de las notas de este episodio y a lo largo del día en el canal de Telegram de este podcast. Y ahora me despido, no sin antes volver a dar las gracias a todos los compañeros que se han pasado por aquí y a los que se pasarán durante esta semana. Ahora sí, me marcho como cada día y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.